Dirige a continuación un importante mensaje el señor presidente de la República, Nayib Bukele. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Buenas tardes, estimados habitantes de las diferentes comunidades que nos acompañan. Señor Ministro de Obras Públicas, que ha sido el ente ejecutor de esta obra. Amigos de la prensa, señoras y señores. Hace 2 años aproximadamente vine a poner la primera piedra de lo que se llamaría ahora Periférico Claudia Lars. Recuerdo que pusimos la primera piedra con el entonces embajador Johnson. Y era una obra que se planificaba que estuviera terminado tal vez algunos meses antes de lo que se terminó, pero luego vino la pandemia y la obra estuvo paralizada 8 meses, 4 meses por los confinamientos del COVID y 4 meses porque la vieja asamblea no quería aprobar la contrapartida necesaria que tenía que aportar el gobierno de El Salvador a la obra. Al final, no solo no se aprobó la contrapartida en ese entonces por la antigua Asamblea Legislativa controlada prácticamente en su totalidad por la oposición, sino que además hubo un problema en el Congreso de los Estados Unidos en ese entonces, un pleito entre los dos partidos, allá los demócratas y los republicanos, y no aprobaron la continuidad de los fondos de la cooperación del milenio, no para El Salvador, sino en general para todos los países. Y fue así que prácticamente este proyecto hubiese quedado tirado. No sé si ustedes han visto videos o fotografías en otros países cuando proyectos de la cooperación internacional quedan tirados. Y de repente se ve que hay un proyecto que se inició, un aeropuerto, una carretera, un puente, pero luego quedó tirado y salen las fotografías de la obra abandonada, salen los videos de la obra abandonada años después de que se diera la cooperación internacional. Pues esa iba a ser la historia del Periférico Claudia Lars. Primero, por la Asamblea Legislativa anterior que no aprobaba los recursos y segundo, porque el gobierno de los Estados Unidos en aquel entonces cortó el financiamiento y dejó la obra tirada. Esta es una realidad que pocos salvadoreños saben, pero es la verdad. Y al final, el gobierno tuvo que crear una entidad que no es Fonmilenio, que se llama similar, pero tuvo que crear una entidad 100% salvadoreña, financiada 100% con fondos de los salvadoreños, para terminar esta obra. Al final, esta obra que costó $34.3 millones fue financiada en un 77% por el gobierno de El Salvador. Pero, además, se van a realizar 2 pasos a desnivel que van a costar $20 millones más. Por lo tanto, al sumar el proyecto, que sería de $54 millones, que es el proyecto completo, incluidos los 2 pasos a desnivel, el gobierno va a poner el 85% de la obra y la cooperación internacional terminó poniendo el 15% de la obra. Para ser exactos, 14% de la obra y 86% el gobierno de El Salvador. Para hacer una inversión total de $54.3 millones. Entonces, en lugar de ver esos videos y esas fotografías que vemos en África, en Sudamérica, en Centroamérica incluso, de obras tiradas que nunca se complementaron, en El Salvador tenemos esta hermosa obra que ustedes ven acá. Producto del 77% que invirtió el gobierno de El Salvador en la obra inicial, más el 100% que el gobierno invirtió en los $20 millones de la obra complementaria, para hacer un total de $54 millones, de las cuales el gobierno de El Salvador puso el 86%. Y por transparencia es importante que el pueblo salvadoreño conozca la realidad de los números. Ahora agradecemos ese 15% de apoyo, ese 14%, perdón, de apoyo, son aproximadamente casi $5 millones, se agradecen muchísimo porque es una cooperación que recibimos, pero es importante que esté en su justa dimensión. Con esta obra
es una carretera de 10.8 kilómetros que parte del desvío de San Juan Opico hasta el desvío de Zacacoyo en La Libertad. El periférico atraviesa Zapotitán y los municipios de Ciudad Arce, Colón, San Juan Opico y Zacacoyo. Solo esta obra va a beneficiar a 2 millones de salvadoreños, tanto de las personas que viven acá, en el trayecto de la obra, en los municipios del trayecto de la obra, más todas las personas que transitan por ella. Y con esta obra estamos descongestionando el tránsito desde el Sonsonate, desde y hacia Sonsonate, todo el tránsito de la ruta de las Flores, la carretera de los Naranjos, el Cerro Verde, el puerto de Acajutla e incluso los viajes hacia nuestro vecino Guatemala, evitando pasar por Lourdes y por Ateos al ingresar a esta nueva carretera. En esta zona tenemos el 86% de las exportaciones del sector textilero, que también va a ser beneficiado con esta obra. Hay que decir algo que es importante. Esta obra que estamos viendo acá lleva obras complementarias además, pero incluye varias cosas. Solo en obras complementarias tenemos el paso de desnivel del desvío de Opico y otro en el desvío de Zacacoyo. Con esos 2 pasos de desnivel que les mencioné hace un rato, vamos a hacer un total de $20 millones de inversión en esas obras complementarias. Pero además de eso, también esta obra incluye 2 nuevos puentes. El puente sobre el río Colón, de 28 metros de largo, y el puente sobre el río Talnique, de 32 metros de largo. También incluye 40 obras de paso. Cuando ustedes recorran el periférico, van a ver que hay obras de paso donde están los drenajes. Hay 2 rotondas también en la intersección del desvío a Opico y en la intersección del desvío a Zacacoyo. Esta obra también va a cortar el tramo del viaje entre Santa Ana y Sonsonate y va a agilizar el tráfico de carga de mercancías desde y hacia el puerto de Acajutla. En Acajutla, por cierto, acabamos de recibir un buque de gas que permitirá que los motores de esa planta generen el 30% de la energía que necesita nuestro país, además de una forma limpia. Y los usuarios del periférico Claudia Lars tendrán un ahorro en tiempo del 75% en su desplazamiento, en comparación si hicieran el recorrido por la carretera panamericana. Hay algo que hay que resaltar, y es que cuando inauguramos obras en Oriente, la vez pasada mostramos muchas obras, no solo el periférico Gerardo Barrios, los muelles, los 3 pasos de desnivel que se construirán en San Miguel y las otras carreteras que se van a construir complementarias al periférico Gerardo Barrios y los puentes que incluye el periférico. Mencionamos otras obras en Oriente y la gente dijo, presidente, pero ¿y qué tal las obras en Occidente? Hace poco inauguramos la construcción del nuevo puente de la Echadura, que nos va a conectar mejor con Guatemala y como debe de ser. Y además, como ustedes pueden ver, estamos haciendo como obras de Occidente también la carretera del kilómetro 5 hacia la Echadura, que va a complementar con el puente que estamos construyendo ahora ya. La carretera en el Cantón La Magdalena, en Chalchuapa, que conectará Jerez con Guatemala. Y esa será una nueva ruta comercial entre ambos países. Esta carretera prácticamente es una carretera de polvo, pero ahora será una carretera que será una nueva ruta comercial entre ambos países. Un nuevo puente sobre el río Ceniza y un bypass en Sonsonate. Una nueva carretera totalmente renovada para la Ruta de las Flores, tan importante turísticamente para nuestro país. La carretera desde el límite departamental de La Libertad hasta la frontera San Cristóbal, y de esa manera mejoraremos la frontera de la Echadura, la frontera de San Cristóbal y la nueva ruta comercial que vamos a realizar también. Aparte de eso, un nuevo paso de desnivel en el kilómetro 5 que conectará la frontera de la Echadura con el puerto de Acajutla, y de esa manera las mercancías que van del puerto de Acajutla hacia Guatemala podrán pasar más rápido. No solo por la nueva carretera y por el nuevo paso de desnivel, sino por el nuevo puente que inauguramos hace unas semanas. Inauguramos su construcción hace unas semanas. Un retorno también en la entrada de Nahuilingüe en Sonsonate y los primeros 2 pasos de desnivel en Santana, uno en Unicaes y el otro por Metrocentro.
Es increíble que en San Miguel no había ni un paso de desnivel y ahora habrán 3. Y en Santa Ana no hay ni un paso de desnivel, ahora habrán 2. Uno por Unicaes y el otro por Metrocentro. Esto es una muestra de lo que este gobierno está haciendo en obras públicas. Y la realidad es que la inversión es sin precedentes. Periférico Claudia Lars, con todas las obras complementarias, Periférico Gerardo Barrios, con todas las obras complementarias, los primeros pasos de nivel en Oriente, los primeros pasos de nivel en Santa Ana, las inversiones en la frontera, las nuevas rutas comerciales, las rutas para sacar nuestras mercaderías más rápido, las rutas para que las mercaderías vayan de nuestro puerto de Acajutla hacia Guatemala más rápido, la inversión en turismo, el camino a Surf City, inversión en cultura, inversión en educación, inversión en salud, inversión en el manejo de la pandemia, el crecimiento económico histórico que ha tenido nuestro país, que será mayor al 10%, certificado además por el Fondo Monetario Internacional, la entrega de computadoras a todos los niños y niñas de nuestro país, mayores de 4º grado en adelante, y la entrega de tablets el otro año para los niños abajo, de 3er grado hacia abajo. Es la inversión más alta en educación en la historia de El Salvador. Recuerdo cuando en campaña el expresidente, que fue profesor, decía que iba a subir la inversión del 2.9 al 6%. Perdón, decía que iba a subir la inversión del 3.1 al 6%, y lo que hizo fue bajarla al 2.9% del PIB. Este gobierno para el 2022 la ha incrementado al 5.1% del PIB. Del 2.9 pasamos al 5.1%. Todavía nos falta para tener una educación de calidad llegar al 6% del PIB, pero estamos mucho más cerca, estando en el 5.1, que como nos heredaron el país en el 2.9. Incrementamos en un 30% el presupuesto que nos heredaron de la Universidad de El Salvador. He escuchado por ahí que dicen, el gobierno no apoya a la Universidad de El Salvador. Extraño, porque hemos incrementado en 30% el presupuesto de lo que daba el gobierno anterior. Estamos construyendo nuevos centros educativos y remodelaremos cientos de centros educativos más. Hay proyectos especiales como Mi Nueva Escuela o los proyectos de remodelación de escuelas del Ministerio de Educación o el proyecto de escuelas Bitcoin, que van a generar más escuelas de mejor calidad para nuestros niños y niñas, además de contar con internet y además de conectar con una computadora cada uno, que no solo la pueden usar en la escuela, sino que además se la pueden llevar a su casa. ¿Cómo hemos pasado de un país que no tenía ni siquiera centro de cómputo en la escuela a un país que ya no va a necesitar centros de cómputo porque todos los niños tendrán su computadora con internet? Estamos construyendo una nueva biblioteca nacional. Solo la biblioteca nacional costará $54 millones. Y a pesar de que venimos de una pandemia, nuestro país está dando grandes saltos en casi todos los temas, en educación, en salud, en infraestructura, como le están viendo ustedes acá, y las otras obras que hemos inaugurado en todos estos días, en generación eléctrica, en educación, en prácticamente todo, incluso en crecimiento económico, a pesar de que muchos países todavía están luchando por salir de la caída de la pandemia. En seguridad, solo hace 2 días incluimos 1,000 soldados más y más de 300 policías, con lo que hace un total de 1,300 nuevos elementos para el Plan Control Territorial. Y tuvimos las 2 graduaciones el mismo día, una en la Escuela Militar y una en el Cuartel del Zapote. Tuvimos las 2 graduaciones el mismo día. Graduamos por un lado a los cadetes, 86 cadetes, quienes van a ser oficiales de la Fuerza Armada. Graduamos a 1,000 nuevos miembros de la Fuerza Armada, que se incorporarán, tanto los 86 cadetes como los 1,000 soldados, se incorporaron inmediatamente al Plan Control Territorial, y luego fuimos a graduar más de 300 policías que inmediatamente se incorporaron al Plan Control Territorial. De esa manera, aunque falta mucho para que nuestro país sea un país seguro, hemos logrado pasar de el país más inseguro del mundo a un país que no está ni siquiera en el top 10 ni en el top 20. Es más, logramos que el año 2020 fuera el año más seguro en la historia registrada de nuestro país. Pero ahora estamos a pocos días de que, primero Dios, logremos que el año 2021 sea el año más seguro en la historia de nuestro país. ¿Estamos donde queremos estar? No. ¿Nuestro país es seguro? No. ¿Hay inseguridad? Claro que sí. ¿Todavía hay homicidios? También.
¿Hay desapariciones que terminan en homicidios? También las hay. ¿Pero estamos como estábamos antes? No, ni por cerca. De hecho, el 2020, que fue el año más seguro en toda nuestra historia registrada, va a ser superado por el 2021, que va a coronarse como el año más seguro en toda nuestra historia registrada. Eso quiere decir que no estamos bien, pero que vamos en el camino correcto. Por eso yo siempre digo que tenemos que recordar siempre de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque no estamos ni por cerca de donde venimos, pero tampoco estamos cerca de donde queremos llegar. Por eso tenemos que continuar el camino correcto, para seguir avanzando y tener algún día el país que soñamos. Centros penales, por ejemplo, solo comparando con lo que había antes y lo que hay ahora, pues no son los centros penales de Europa, pero son centros penales que están a años luz de lo que había antes. Incluso, pues todos hemos visto los videos como antes ingresaban prostitutas, celulares, internet, computadoras, PlayStations, y ahora vemos que eso no hay ni sombra de eso en las cárceles, ni siquiera hay graffiti de pandillas como habían antes, y ahora hay orden y disciplina, aunque algunos se empeñen en decir lo contrario. Los hechos, los videos y las fotografías hablan por sí solos. En los centros penales ya no hay celulares, ya no hay computadoras y ya no hay internet. Y si no nos creen a nosotros, pregúntenle a la gente que vive alrededor de los centros penales, si no, lastimosamente, ellos han perdido su señal porque el bloqueo es tan potente que no solo bloquea el penal, sino que incluso bloquea las casas aledañas. No estamos bien todavía, no estamos donde queremos, pero ahora ya no hay días de 30 homicidios. Ya no hay días de 50 homicidios, ya no hay días de 20 desaparecidos diarios, ya no hay promedios mensuales de 30 homicidios diarios, ya no hay meses de 900 homicidios. A veces se nos olvida del Salvador que venimos, de un El Salvador que estaba abandonado en todo, de un El Salvador que no tenía obras como esta, de un El Salvador que no tenía ni siquiera un asomo de seguridad, de un El Salvador que no tenía inversión en educación ni en salud, de un El Salvador que jamás hubiera soportado una pandemia como la soportamos nosotros. Es más, ustedes recordarán también que sin pandemia, ahí se veían las fotografías donde adultos mayores compartían camas en los hospitales. Habían adultos mayores que compartían la misma cama en los hospitales públicos y no había pandemia. Y ahora con pandemia tenemos más de 1.800 camas vacías esperando pacientes COVID, que gracias a Dios los hospitales y las camas y las áreas de COVID están vacías. El mismo hospital de El Salvador está al 15% de su capacidad. Tiene 1.000 camas y hay menos de 130 personas hospitalizadas. Gracias a Dios. Pero estamos preparados para tener 1.000. De hecho, hubo momentos en la pandemia en donde el hospital estuvo casi lleno. Y yo me pregunto, ¿cómo hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido ese hospital? ¿Cómo hubiéramos hecho si hubiéramos hecho caso a la oposición? No solo en lo que nos heredaron, sino que hubiéramos hecho caso a la oposición de no construirlo y de hacer carpas. O como le decían ellos, el hoyo, el galerón, despectivamente a ese lugar que ha salvado tantas vidas y que le ha dado dignidad a tantos salvadoreños. Y no solo los que han pasado por ahí, sino sus familias. La vacunación. ¿Quién iba a pensar que El Salvador iba a ser líder en Centroamérica? ¿Quién iba a pensar que El Salvador iba a estar poniendo tercera dosis? ¿Quién iba a pensar que la gente iba a viajar de otros países a El Salvador a vacunarse? Aquí vacunamos a todo el mundo. Puede venir de otro país, puede ser un turista. Mucha gente viene de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua. Vienen a El Salvador a vacunarse. Y vienen y salen sorprendidos porque los atienden en lugares bonitos, con aire acondicionado, con atención, con amabilidad. Y dicen, no parece El Salvador. Pero sí es El Salvador. Y los que están ahí son nuestros médicos, son nuestros jóvenes, nuestras enfermeras. Son la gente que quiere salir adelante, que quiere trabajar para sacar a El Salvador adelante. Así como los trabajadores que hicieron esta carretera, así como los trabajadores que hicieron algo que no mencioné y que es importante, la ciclovía más grande de nuestro país. Porque esta carretera, que incluye una ciclovía de 10.8 kilómetros, no solo es la más grande de nuestro país, sino que suma más ciclovía de la que se ha hecho en todos los años anteriores. Había un ministro que decía que le gustaba hacer ciclovías. Pues en sus 9 años de ministro de Obras Públicas, porque se fue para ser precandidato presidencial, pero en los 9 años que fue ministro de Obras Públicas, no hizo ni por cerca la ciclovía que tiene este periférico, sin tomar en cuenta todas las demás que se han hecho y todas las demás que se van a hacer, tomando en cuenta que este gobierno solo tiene 2 años y medio y solo 6 meses sin pandemia. Y solo 6 meses con una asamblea legislativa a fin.
Imagínense ellos, gobernaron una década con asamblea y sin pandemia. Y los otros gobernaron 20 años con asamblea y sin pandemia. Pero bueno, no hay que envidiarlos. Por algo Dios nos puso en este momento. Dios sabía lo que teníamos que hacer y Dios escoge a los guerreros que quiere para las batallas que vienen. Esta obra va a ser utilizada por mucha gente y cada gente que la use va a disfrutarla, la va a ver. El paisaje además es hermoso. Este paisaje no lo construimos nosotros, nos lo dio nuestra madre naturaleza, pero sí la carretera para verla. Y creo que cada persona que pase pasará por este testimonio de que El Salvador puede salir adelante a pesar de las adversidades. Solo miren las adversidades de este proyecto. Se quedó sin fondos por la Asamblea Legislativa anterior. Se quedó sin fondos por un pleito en el Congreso de los Estados Unidos. Vino una pandemia. Y aún así, aquí está, terminada y de primera calidad, como debe de ser. Y no solo eso, sino que además se van a hacer las obras complementarias que les mencioné, los 2 pasos de desnivel en los 2 desvíos que les mencioné. Y además de eso, hay otra obra complementaria que no la incluyo como parte de la misma obra porque es una obra en sí, que es el viaducto Francisco Morazán, que al conectarla con la ampliación de la carretera panamericana, se va a conectar como una gran obra. Obviamente son 2 obras, pero se van a conectar ambas obras. Y como ustedes pueden ver, este es el viaducto Francisco Morazán, que iniciará la construcción en los primeros meses del próximo año. Este será el puente más largo de nuestro país. Actualmente el puente más largo es el Camino Surf City, es el puente de Camino Surf City. Va a ser destronado por el puente que estamos construyendo en la frontera de La Echadura. Ese va a ser el puente más largo una vez terminado. Pero luego esos 2 van a ser destronados por este puente, que va a ser el puente más largo por mucho de nuestro país. Y por lo tanto, el puente más largo va a ser este, el segundo va a ser el de La Echadura y el tercero va a ser el de Camino Surf City. Los 3 puentes más largos construidos en este gobierno que solo tiene pocos años. Estoy seguro que dentro de poco los 10 puentes más largos serán construidos en este gobierno. Y probablemente el 11, 12 y 13 serán construidos por los gobiernos que estaban mucho antes de los que pasaron, porque los que pasaron casi que no hicieron nada. Bien, dicho esto, les quiero agradecer a todos ustedes por estar acá, por estar en la inauguración de esta hermosa obra, fruto del trabajo y el sudor de muchos salvadoreños, que va a servir además para muchísimos salvadoreños, no solo como paso, no solo para el turismo, no solo para las mercaderías, sino además para el crecimiento de nuestra economía y para el ahorro del 75% del tiempo en muchos trayectos, sino que además esta obra es un testamento de lo que se está haciendo en nuestro país y que cada día, tenemos un nuevo anuncio para los salvadoreños. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Damas y caballeros, les invitamos a ponerse en pie para presenciar el retiro del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele.